Bueno, buenos días. Quiero dar las gracias a la Sociedad Dominicana de Hematología por la invitación a presentar esta conferencia. No tengo ningún conflicto de interés y voy a hablarles un poco de lo que es el desafío, el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand. Realmente una enfermedad muy linda, un poco difícil para avanzar en su identificación. Vamos a hablar de estos aspectos, la epidemiología brevemente, un tema para mí fundamental en el desafío diagnóstico, la fase preanalítica, los factores fisiológicos que afectan al factor de von Willebrand y las mujeres como un grupo especial de cuidado y como un grupo que ha venido siendo sujeto a atención de la Federación Mundial de Hemofilia en este momento. La enfermedad de von Willebrand entonces es el trastorno genético y hemorrágico más frecuente. Colombia tiene desde hace 10 años, ya el 11, un registro nacional de defectos congénitos de la coagulación y en este momento tenemos 2.241. En 10 años de registro, de búsqueda intencionada, todos los aseguradores, todas las instituciones de salud, cuando vemos estos pacientes, tenemos que reportarlos obligatoriamente. Solo tenemos 2.241. La prevalencia se ha estimado en 1%, es decir, uno de cada 100 personas porta el gen. Pero miren ustedes que eso no quiere decir y ni se traduce en que tenemos los síntomas de von Willebrand y he ahí el desafío de estos pacientes y el riesgo que debemos calcular. ¿Cuántos van a tener las manifestaciones clínicas? Se considera que 125 por millón. Entonces, si uno hace las cuentas, diría cuántos puedo tener sintomáticos y que requieran tratamiento. Y enfermedad grave o severa, es decir, prácticamente ausencia del factor de von Willebrand, tan solo 1 a 5 por millón. Entonces, tienen ustedes aquí que siendo una enfermedad que podemos portar el gen tanto como en 1%, la sintomatología no es tan de esta magnitud. ¿Cuáles son los desafíos? Pues que la inmensa mayoría de los pacientes son asintomáticos y su diagnóstico va a ser incidental en muchos de ellos, es decir, ante desafíos hemostáticos. Le hicieron una exodoncia, lo tuvieron que llevar a una cirugía, tuvo un trauma y vamos a hablar de uno que es de nosotras, las mujeres, que se pasa bastante inadvertido. Los riesgos de sangrado mayor en situaciones de incertidumbre no previstos son los que nos van a poner en riesgo a los pacientes y los que nos llevan al diagnóstico en la inmensa mayoría de ellos. ¿Qué tenemos de herramientas para el diagnóstico? Veo que quien me va a seguir en las presentaciones va a hablar de las herramientas de diagnóstico, por ello no haré profundidad en ellas, pero diré que son sumamente importantes y que debemos utilizarlas y que debemos tener cautela en los niños para su uso y su interpretación. Van a permitir identificar a un paciente que no requiera estudios adicionales y nos da un puntaje bajo. Un puntaje menor o igual a 3 nos tiene un valor predictivo del 99%. Es decir, si tiene menos de 3, ese casi seguro que no tiene un von Willebrand. Pero ojo con los niños. Un puntaje mayor o igual a 4 va a tener en los adultos un valor predictivo positivo del 70%. Pero porque hay que tener cautela, porque dependiendo de las preguntas que hagamos y de los retos hemostáticos, pues los niños no los van a tener, ¿cierto? Y a la edad que le estemos aplicando el cuestionario a los niños, entonces vamos a tener una historia negativa simplemente por un fenómeno de no ha tenido la exposición al evento. Para el diagnóstico de enfermedad von Willebrand, las pruebas de diagnóstico y las pruebas de laboratorio de primer nivel son fundamentales. Y aquí es crítico, importante el cuidado para hacer todas estas pruebas. ¿Con qué iniciamos? También tenemos una conferencia muy linda que va a hablar de cómo se hace el diagnóstico ante un niño con sospecha hemorrágica, pero lo básico, ¿cierto? El tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina, un cuadro hemático, ¿cierto? Para ver cómo están las plaquetas y para que veamos si tiene anemia. O sea, este tema es importante, si hay algún impacto en nuestros pacientes. Y para efectos ya directos del von Willebrand, recordar que son indispensables tomar los tres elementos, el antígeno,
la actividad funcional y el factor 8. No olvidar ninguno de los tres elementos cuando vayamos a hacer el diagnóstico. Con mucha frecuencia, por fortuna no en el mundo de nosotros los hematólogos, sino de otras especialidades, olvidan el 8. Entonces, este es un elemento fundamental para el diagnóstico. Deben tomarse el tiempo, no debe fraccionarse la muestra y deben procesarse en conjunto para su correcta interpretación. Una o varias de estas pruebas anormales deben referir a los pacientes para estudios diagnósticos adicionales. Aquí tienen ustedes tablas, ¿no? Donde dependiendo de las variantes y de los subtipos de von Willebrand, cómo se van a comportar tanto el antígeno, la actividad funcional, los niveles de factor 8 y la relación de actividad funcional sobre el antígeno. Es importante que revisemos las últimas guías de la ICTH, fueron desarrolladas sobre el 2021 y publicadas entre el 21 y el 22. Ya tenemos versión en español para que miremos el detalle de este diagnóstico y el punto de corte. Si miramos documentos más antiguos, podemos encontrar punto 5, podemos encontrar entre punto 5 y punto 7. Lo último fue, se sugiere, ¿cierto? Que la relación, el punto de corte se considere en punto 7. Miren ustedes que teníamos la inducción de la agregación plaquetaria con bajas dosis de ristocetina y ella en las últimas guías no quedó recomendada ni quedó sugerida. Lo que queda sugerido es que si yo sospecho que un paciente pueda tener la variante 2B, que es para la cual este examen era muy solicitado, hagamos estudio genético. Y los multímeros de von Willebrand, ellos sí quedaron entonces considerados como parte de la batería. Una vez que tenemos los tres primeros elementos, completar el estudio, hacer el coeficiente y tratar de aclarar qué variante tiene nuestro paciente. Pero ¿cuáles son los desafíos del diagnóstico de estos pacientes? La fase preanalítica es fundamental, ¿cierto? Las pruebas de laboratorio de coagulación particularmente son muy sensibles a las condiciones preanalíticas si se comparan con muestras de análisis de la química sanguínea, ¿cierto? Y el impacto en estas diferencias puede ser muy grande. ¿Por qué? Por condiciones de la flebotomía, es decir, el momento de la toma de la muestra, todo lo que sucede entre que se tome y se procese, si no se va a procesar inmediatamente, cómo se almacena la muestra y cómo se descongela y se obtiene, y los controles. Las variables entonces de la fase preanalítica contribuyen a más de 2/3 partes de los errores del laboratorio y es importante recordar que la fase preanalítica incluye desde la solicitud de la muestra, le puse bien el nombre, se marcó bien, cómo se solicitó, pusimos bien los códigos y los nombres que corresponden, el paciente, el momento ideal del paciente. A todos nos gustaría momentos ideales que muchas veces no pueden ser por la condición de los pacientes, la toma, el transporte, no lo proceso aquí, lo tengo que remitir, cómo lo remito, cómo manejamos la muestra, que se tome en el tubo de laboratorio, que es la cantidad que es, no me excedo, no quedo deficiente de la relación con el anticoagulante que estemos manejando. Entonces, todo esto tiene un nivel de detalle importante que nos va a llevar a errores si no controlamos esto. De tal manera que el tema de la fase preanalítica es fundamental que todos lo tengamos en la cabeza para que nosotros podamos llevar al mejor diagnóstico a nuestro paciente, ¿cierto? Porque cuando nosotros tenemos una muestra que está comprometida o tiene problemas de calidad, ¿cierto? La muestra, el análisis de la muestra, ¿cierto? Y los resultados que nos den van a corresponder a esa muestra, pero no necesariamente van a reflejar lo que le pasa al paciente. Si tenemos alguna incidentalidad en ese proceso, claro, la incidentalidad y quede bajo o quede no, va a corresponder a la muestra, pero no a la realidad del paciente. ¿Y qué pasa con el análisis de muestras inadecuadas? Pues que nos van a llevar a resultados basados en muestras no confiables,
que van a poner en peligro la toma de decisiones y la seguridad de nuestros pacientes. Aquí entonces, viendo las guías del 2020 de la ISTH para el diagnóstico de von Willebrand, hubo un tiempo en donde claramente siempre menos de 30 ha sido diagnóstico. Pero ¿qué pasaba con eso entre 30 y 50? Más de 50 pues no tienen von Willebrand y sobre todo más de 100. El, el- el valor predictivo supera el 99%, pero ¿qué pasaba con los de 30 a 50? Aquí entonces empezaron a tomar importancia las escalas objetivas de sangrado y la evaluación objetiva del paciente. Un paciente con valores para el antígeno y la actividad funcional entre 30 y 50 que tiene manifestaciones hemorrágicas debe considerarse como un paciente con von Willebrand. Aquí algunas de las condiciones fisiológicas, el estrés, el ejercicio reciente, los fenómenos inflamatorios recientes, las infecciones, el embarazo, especialmente en la etapa final, el uso de anticonceptivos orales que no contengan dosis bajas, sino dosis que no sean minidosis, la parte de las fases del ciclo menstrual y la clasificación ABO. Sin embargo, la última guía no recomendó que cambiemos el rango o el límite si el paciente es O positivo o no. Considera que no vamos a manejar niveles diferentes a los que mencioné en la diapositiva anterior, es decir, menor de 30, de 30 a 50 o más de 50 si el paciente es O positivo. Pero debemos tener en cuenta estos detalles para cuando les digamos a los pacientes que les vamos a tomar la muestra, mencionemos esto para que no los tengamos presentes y si los tenemos presentes y debemos tomar la muestra, podemos tener que tomarla en condición de una señora con sangrado menstrual excesivo que se necesitó usar anticonceptivos orales y necesitamos hacer el estudio, entonces debemos anotarlo para que al interpretarlo tengamos claro que estaba bajo el efecto anticonceptivos. Estos desafíos entonces pueden no hacer estos cambios fisiológicos del factor de von Willebrand, podrían no hacer evidente en algunas circunstancias las personas con defectos leves. Por ello, si utilizamos escalas objetivas o tenemos unos antecedentes de sangrado importantes, debemos volver entonces a pensar y a repetir las pruebas. En las formas muy leves de von Willebrand, el límite puede, entre enfermedad y niveles reducidos en una persona, entre comillas, normal, pueden hacer muy difícil su diagnóstico. Sin embargo, va a depender de nuestra agudeza y cuidado al hacer los interrogatorios sobre el sangrado, no solo en el paciente, sino en otros miembros de la familia. Con mucha frecuencia en las familias en América Latina no conocemos los antecedentes, pero los pacientes nos contestan no. Es importante preguntar no o los desconoces, porque es muy importante que desconocido no es igual a no. Y hacer un seguimiento y un juicio clínico riguroso para cuando los casos son discrepantes o difíciles, verlos cuantas veces sea necesario hasta que tengamos clara su situación. Hablemos un poco de las mujeres, además de lo ya mencionado, ¿cierto? Las mujeres deben vigilarse en los distintos cursos de vida. Las mujeres pueden tener sangrado menstrual excesivo y esta es una de las manifestaciones más importantes de la enfermedad de von Willebrand y viceversa. Dentro de las mujeres que tienen sangrado menstrual excesivo, la enfermedad de von Willebrand es una de las causas más importantes de ese sangrado menstrual excesivo y no se hace el diagnóstico. Las mujeres pueden pasar hasta 10 años, de acuerdo a las publicaciones que leamos a los sitios del mundo, en ser diagnosticadas e incluso más. Estas señoras si tienen debemos buscar en mujeres con sangrado menstrual excesivo anemia ferropénica y si la hay debemos sospechar aún más la enfermedad porque este es un marcador entre comillas subrogado del impacto de del sangrado y de que podría tener la patología. Pueden tener sangrado posparto si no están diagnosticadas y entonces va a venir el riesgo materno. Pueden tener un riesgo quirúrgico no previsto si no están diagnosticadas y no tenemos clara su situación y las comorbilidades que van a poder venir en la madurez y con la longevidad si no hemos hecho el diagnóstico correcto y ellas tienen complicaciones que requieran manejos quirúrgicos. El diagnóstico molecular, importante.
En las formas 2, el tipo 2, el diagnóstico molecular cobra importancia. Ustedes vieron que no usamos ya más el RIPA, de tal manera que tanto para hacer diagnóstico de la variante 2B, que es frecuente, y de la 2N, que afortunadamente no es tan frecuente, necesitamos hacer estudio del gen del von Willebrand. Se han identificado más de 700 variables relacionadas con la enfermedad de von Willebrand. No es un estudio fácil, sin embargo, si hacemos caso a la recomendación de la ISTH y hacemos una búsqueda primero escalonada, seleccionando el exón 28, vamos a poder tener más eficiencia en el estudio del von Willebrand. Este exón es el más grande y es el exón donde se encuentran la gran mayoría de las variantes reportadas para el tipo 2. Aquí entonces, en general, se han visto que otros exones comprometidos son el 17, el 18 y el 20, y se recomienda estudiarlos después si no hemos encontrado una alteración en el exón 22. Recientemente publicamos un estudio de diagnóstico molecular de von Willebrand utilizando esta estrategia, y en todas las pacientes menos uno encontramos la alteración en el exón 28, y para la que no encontramos, hicimos búsqueda de otros exones. Entonces, esto es importante porque el subtipo 2 no va a responder al manejo de los más frecuentes, que son el tipo 1, que es inicialmente con antifirinolíticos y desmopresina en muchos de ellos, cuando la prueba de desmopresina es positiva. Aquí tienen ustedes de la publicación de la guía de la ISTH y de la Asociación de la Sociedad Americana de Hematología, el abordaje diagnóstico y molecular del von Willebrand. Y entonces, creo que aquí está. Aquí en el lado izquierdo de las pantallas de ustedes van a encontrar ahí primero todo lo que son los niveles y todas las evaluaciones. En la mitad van a encontrar las clasificaciones y los coeficientes que debemos usar usando el punto de corte de punto 7. Y hacia el lado derecho entonces la sugerencia para hacer los estudios moleculares cuando sospechemos subtipos 2B o 2N, como en este diagrama. El 2N, recordar que tiene niveles muy bajos de 8 y lo hacen sospechar, por ello uno puede ayudarse en la sospecha del von Willebrand. Como mensajes para terminar, quisiera decirles que debemos hacer la búsqueda de estos pacientes, que en la medida en que tengamos registros nacionales y vayamos identificando los pacientes, nos vamos a ir encontrando más las formas leves, en la medida en que nos familiaricemos con el uso de las escalas y las herramientas para hacer la búsqueda de los sangrados en los pacientes, y usemos los scores apropiadamente, también vamos a poder hacer la identificación más apropiada de nuestros pacientes. Y con esto quiero dar las gracias por permitirnos presentar esta conferencia. Buen día.